arresto de Héctor Beltrán Leiva, es decir, el capo de capos. ¿Qué significa? Hoy le comentaba un poco del perfil que disecciona Abel Barajas en Reforma, y quiero darle un poco pues de lo que decía ayer, por ejemplo, en conferencia de prensa Tomás Cerón Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, para pasar con el periodista, escritor y especialista en temas del narcotráfico Ricardo Ravelo. Escuchemos lo que decía Tomás Cerón. El día de hoy fue, después de 11 meses de investigación, se logró por parte del Ejército Mexicano, mediante la operación denominada Hotel, la captura de Héctor Beltrán Leiva, líder de la organización criminal que lleva sus apellidos. Se logró ubicar en un restaurante de San Miguel de Allende, Guanajuato. Después de la muerte de su hermano Arturo, en diciembre del 2009, Héctor Beltrán Leiva asumió el liderazgo de la organización criminal, adoptando un perfil moderado, transformando su estilo de vida para pasar desapercibido. ¿Quién es, en este caso, Héctor Beltrán Leiva? ¿A qué nos enfrentamos? Le decía, tiene 3 puntos claves de relación con Sonora. 1, su esposa es sonorense. 2, en el 2005 el escándalo por la acusación de Nahum Acosta, hoy director de comunicación social del Ayuntamiento de Agua Prieta, quien se le relacionó por llamadas que se le registraron en su celular por parte de Héctor Beltrán Leiva, pero no procedió la investigación. Y también hay algo ahí sobre Alfredo Jiménez Mota, pero he convocado a uno de los periodistas más, vamos a decirlo, preparados, documentados de los temas del narcotráfico en el país, autor de libros, por ejemplo, como Narcomex, Historia e Historias de una Guerra, Herencia Maldita, El Reto de Calderón y el Nuevo Mapa del Narcotráfico, Grijalbo 2000, Ociel, Vida y Tragedia de un Capo, Grijalbo 2008, Padre de los Zetas, Los Capos, las narcorrutas de México, Plaza Janes 2005, entre otros, muchos materiales que a través de la revista Proceso y hoy en el sitio de internet revista Variopinto nos da a conocer, en este caso Ricardo Ravelo Galó. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días, un saludo al auditorio, al equipo y a los colegas sonorenses. Al contrario, gracias por aceptarnos la llamada. Ricardo, pues tú creo que conociste por tus trabajos, por tus investigaciones bien el perfil de Héctor Beltrán Leiva y su alcance, Ricardo Ravelo. ¿Frente a qué estamos con esta detención? Bueno, es una detención importante, no hay que dejarlo de mirar así, puesto que este personaje se significó, a diferencia de sus hermanos, digamos de Arturo, de Alfredo, por citar los más conocidos, se significó por tener un perfil un poco distinto. Desde mi punto de vista, Héctor Beltrán Leiva se parecía más a lo que en su momento era Félix Gallardo. Recordemos que Félix Gallardo fue un personaje que operaba con bajo perfil, llegó a ser un hombre de sociedad, un hombre de negocios, socio de un banco, se codeaba con la crema innata de Sinaloa, de Jalisco. Ese perfil es más o menos parecido, toda proporción guardada. Otro personaje que nos sirve como de símil para entender un poco el perfil, tenía también mucho de Esparragosa Moreno, el azul. No dudo que haya abrevado muchas habilidades, puesto que fueron socios también en el cártel de Juárez y en el cártel de Sinaloa. A la muerte de Arturo y el encarcelamiento de Alfredo, Héctor pues prácticamente se quedó solo. Sin embargo, mostró habilidades para poder rearticular la organización. Digamos que pudo tejer una alianza con los Zetas para controlar la frontera de Tamaulipas, y con el cártel de, bueno, lo que quedaba en aquel momento del cártel de los Arellano Félix, para controlar la frontera de Baja California. Es decir, esta estrategia parece simple, pero tiene una gran importancia en la lógica criminal.
Dentro del narcotráfico hay una máxima que dice que, entre los propios capos, que dice que quien controla la frontera controla el negocio, y obliga a los grupos del centro a negociar con los que controlan la frontera para poder cruzar sus cargamentos, ¿no? De esta manera, Héctor Beltrán logró reposicionarse y reposicionar a la organización que lleva su nombre, su apellido, en varios estados del país, particularmente en estos dos que mencioné, pero también en el Estado de México, en Querétaro, donde tenían un refugio también, Guerrero, que fue su feudo durante muchos años, Michoacán, Jalisco, por citar algunos, que eran significativamente importantes para ellos, de tal suerte que esto habla del estratega Héctor Beltrán. Pero por otro lado, tenemos el otro perfil, quizá el que menos se conocía. Hasta ahora sabemos, aun cuando había información de tiempo atrás, que también era un hábil operador financiero, ya por sus propios méritos o ya porque se hacía asesorar o rodear de gente conocedora para poder invertir en restaurantes, hoteles, bienes raíces, que como se sabe son negocios muy socorridos por el crimen organizado para lavar dinero de actividades ilegales. Este era realmente Beltrán Leiva, ¿no? Un hombre que pues se camufló entre la clase empresarial, que en realidad parecía un gran hombre de negocios y no un capo, de tal manera que bueno, esto le permitió mantenerse impune pues muchos años, incluso tras la muerte y el encarcelamiento de sus hermanos, pues logró sobrevivir buena parte de estos años impune, también porque otro ángulo que no podemos soslayar es su gran poder corruptor. Hay que recordar que Héctor Beltrán y sus hermanos, particularmente Arturo, fueron mencionados como los principales operadores que infiltraron a la PGR, que lograban información, obtener información sensible para cambio de algo así como el pago de $500,000 mensuales, y que incluyó una amplia red de instituciones y agentes. Infiltraron a la CIEDO, hoy CEIDO, infiltraron a la zona militar de Morelos, donde vivía Arturo, era su vecino de la zona militar. El departamento donde fue abatido Arturo está enfrente de la zona militar en Cuernavaca. Lograron infiltrar en el aeropuerto de la Ciudad de México y otras terminales aéreas, principalmente la Ciudad de México fue su centro de operaciones. A través de la aviación comercial movían cargamentos de droga y de dinero hacia Centro y Sudamérica y Estados Unidos. Allí tenían una amplia red de apoyo, particularmente de la Policía Federal Preventiva, que encabezaba entonces Genaro García Luna, con importantes agentes que fueron cooptados por el clan Beltrán, así como gente de Interpol y de la Embajada de Estados Unidos. En un restaurante que estaba justamente enfrente de la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, se reunían gente de los Beltrán. Aquel grupo lograba allí obtener información sobre extradiciones, sobre operativos en contra de la organización. De tal suerte que, bueno, estamos hablando de un personaje muy versátil, no tan beligerante, pero sí un gran estratega, un gran negociador, un hombre con amplia capacidad de corromper a funcionarios, y un hábil financiero, hábil en la ingeniería financiera para poder blanquear los capitales ilegales. Y periodista Ricardo Ravelo sobre la detención de Héctor Beltrán Leiva ayer.
Dos cosas que creo son importantes. El caso de Nahum Acosta, Lugo, ya nos esclareció, Ricardo, qué es lo que tenemos registrado, porque a lo que veo ya fue solo un escándalo en su momento, en febrero del 2005, y ya no procedió nada más. Mira, ese asunto yo lo trabajé cuando estaba en la redacción de Proceso, y recuerdo muy bien que le solicité una plática al extinto José Luis Santiago Vasconcelos. En aquel momento él me contó que cuando conocieron las grabaciones, le propuso al general Macedo de la Concha que había que ahondar en esa investigación, porque se tenía la sospecha de que el cártel de los Beltrán había infiltrado a la oficina de Los Pinos en la Presidencia de la República. Entonces la propuesta de José Luis Santiago fue: debemos intervenir todos los teléfonos de la Presidencia de la República, incluidos los del entonces presidente Vicente Fox, para conocer realmente qué está pasando, ¿no? Y el general Macedo de la Concha, según me dijo entonces Vasconcelos, se negó. Dijo que no, que siguieran la investigación por otras vías. Pero aquello, bueno, quedó como un escándalo mediático que se debatió más en los medios que en la Procuraduría General de la República. Aquella conversación, pues, que hablaba de pagos, de entregas de dinero, etcétera, hacia un personaje que, bueno, no era un personaje menor, estaba enquistado en el círculo cercano del entonces presidente Vicente Fox, pero hasta la fecha todo quedó no se sabe más, quedó en un escándalo a nivel de medios de comunicación. Es decir, ¿no procedió entonces o no continuó la investigación, Ricardo Ravelo, sobre lo que sucedió en el momento? Porque recuerdo, digo, imagínate, Nahum Acosta, sonorense, de Agua Prieta, hoy director de comunicación social en el ayuntamiento de Agua Prieta, estuvo en el ojo del huracán, recuerdo perfectamente. Yo todavía estaba aquí en Sonora, no había ido a la Ciudad de México todavía, y recuerdo que me fui yo con ese caso y ya no se volvió a hablar nada. Entonces no tenemos elementos para decir qué fue lo que pasó. Sí, en aquel momento pues se dijo que no se acreditó realmente que haya habido entregas, y la Procuraduría, hasta donde yo recuerdo, declaró el no ejercicio de la acción penal. Es un caso muy similar al que en su momento ocurrió con Líbano Sáenz, con quien era secretario particular del entonces presidente Ernesto Zedillo, a quien se le involucró con el cártel de Juárez. Él mismo pidió que se le investigara, pero curiosamente el testigo protegido que declaraba en su contra fue declarado loco, de tal manera que su testimonio fue invalidado. Lo curioso del caso es que solamente fue declarado loco para ese tema. Para el resto de los casos donde era testigo estelar, el hombre era cuerdo. Ricardo, respecto a la desaparición de Alfredo Jiménez Mota, un caso también emblemático, sensible para Sonora, a mí me tocó trabajar junto con él en la redacción del Imparcial. En ese entonces me tocó la desaparición, nos manifestamos contra Vicente Fox en su momento, quien se comprometió a esclarecer la desaparición. Después Calderón con la misma postura, pero ambos gobiernos fracasaron. Incluso a mí me tocó como corresponsal ahí en la Ciudad de México que prácticamente le diera carpetazo a la PGR en el 2008, o fue el último intento, al decir: díganle a los ciudadanos que nos den alguna información respecto a la desaparición del reportero. Fue la última esfuerzo institucional de decir: díganos dónde está, porque ya hemos agotado todas las líneas y no ha pasado nada. ¿Qué vínculo hay con Alfredo Jiménez Mota del Imparcial y Héctor Beltrán Leiva, Ricardo Ravelo? Sí, mira, lo que en su momento se supo es que el periodista traía información importante que, según dijo él mismo, iba a ser pública. Se trataba de supuestamente de una lista de políticos y de policías y de alto rango del Estado que estaban implicados en la protección de Héctor Beltrán Leiva y de su séquito. Hasta donde yo me enteré en su momento de esta información, implicaba pues a una amplia esfera
político-policíaca vinculada a la red de los Beltrán, pero suele ocurrir que muchos reporteros, y este es un fenómeno que se ve mucho en la provincia, cuando traen información de alto calibre, suelen comentarla, suelen decir traigo esto, traigo aquello, mañana va a salir esto. Y parece que por ahí vino el tema, se enteraron, y bueno, extrañamente no se le volvió a ver al periodista. Hay muchas versiones, ¿no?, de qué pasó con él, ¿no?, que fue, lo arrojaron al mar, que lo desaparecieron, lo quemaron, en fin, hay tantas versiones que, bueno, finalmente no viene al caso mencionarlas, es un tema doloroso por donde se le vea, pero sin lugar a dudas, bueno, es un capítulo que seguramente ahora con la detención de Héctor, la PGR podrá quizá adentrarse a la historia de este caso, que es uno de los que más ha sacudido al gremio periodístico, sin menospreciar para nada los casos anteriores, pero digamos, de lo último que sacudió al país y que vino a ser como un antecedente importante que marcó cómo el crimen organizado estaba empezando ya a cerrar, cerrar filas en contra de los medios de comunicación y de algunos periodistas críticos, como es el caso de este joven, porque a partir de ahí comenzó una larga historia de crímenes, asesinatos, de comunicadores, desapariciones incluso, de las que hoy no se sabe absolutamente nada. Creo que la detención de Héctor permitiría adentrarse, retomar el caso. Quiero pensar que el caso no está cerrado, quizá está en la reserva, pero bueno, ahora con esta detención pues se tienen que abrir muchas líneas de investigación, no solamente para el caso del periodista, sino para el caso de los funcionarios y exfuncionarios de la PGR y de las policías estatales, funcionarios, ministerios públicos, procuradores, comandantes, militares, que le brindaron protección al clan Beltrán, y que, porque no se puede entender de otra manera cómo Héctor se mantuvo impune tantos años. Esto no se puede más que con protección del poder. Claro. Ricardo Ravelo, especialista en temas del narco, que me está analizando el perfil de la detención de Héctor Beltrán Leiva, pero sí aparece entonces él como vinculado, como uno de los artífices de la desaparición. Dices, permite retomar el caso, permite adentrarse ciertamente. Un caso, créeme, Ricardo, olvidado, o por lo menos el peñismo no ha dicho nada al respecto de este caso de Alfredo Jiménez. Tampoco ya lo dijo el último fiscal del calderonismo, es decir, permitiría entonces reabrir porque está vinculado con la desaparición. Sí, debe reabrirse, no solamente permite, debe reabrirse, porque el caso de Alfredo está vinculado tanto al tema del narcotráfico como al tema de la estructura de poder que en ese momento gobernaba el Estado, de tal manera que bueno, pues creo que se tiene que reabrir. Y las autoridades tienen que, y los medios tienen que presionar a la autoridad para que este caso se abra y que no quede impune. Hay una gran lista de políticos del Estado Sonora vinculados al crimen organizado. Se sabe a nivel federal quiénes son, cómo le hacen, que se han mantenido impunes por años y que pues muchos tienen algo que ver con el caso de Alfredo. Lamentablemente, bueno, pues es un estado donde reina la impunidad, y pues esto es lo que ha permitido que el caso esté por ahora sepultado, pero pues hay que sacarlo del agujero para volverlo a retomar. Ahora con la detención de Alfredo, algo se debe aportar, pero creo que el caso no debe quedar impune por ningún lado. Y los primeros que tienen que impulsar que este caso se abra son los medios de comunicación, particularmente el periódico donde trabajó, porque bueno, si esto no se hace, pues entonces habría que preguntar dónde realmente estamos parados.
Cuando dices hay una gran lista de políticos vinculados con el narcotráfico en Sonora desde siempre, ¿actuales o que ya no están en el poder, Ricardo? Pues hay de todo, ¿no? Porque hay una amplia generación ahí de personajes que, bueno, pues de los que desde hace años se conoce que algo tuvieron que ver o tienen que ver con estos temas, ¿no? No me toca a mí, obviamente, señalar nombres. Creo que esta parte le corresponde a la autoridad en su momento. Lo que sí es importante, creo, es que la impunidad no debe reinar. ¿Cuál es eso del pasado, Ricardo? Discúlpame si están siendo los nombres, que la reserva de los nombres, pero dices, hay una amplia generación de personajes políticos actuales o del pasado. Del pasado, pero que tienen vigencia todavía en la actualidad, o sea, tienen gran influencia en el poder. Y bueno, pues esta estructura es una estructura que se ha mantenido impune. ¿Por qué? Pues porque, como se sabe, y esto no es particular de Sonora, sino del país, siempre ha existido un pacto de impunidad entre los grupos de poder y políticos, ¿no? Muy bien. Ricardo Ravelo Galó, te agradezco mucho, en verdad, este extraordinario análisis que haces para Proyecto Puente Uniradio. Nos sirve mucho para entender frente a qué estamos, quién era, en este caso, Héctor Ventral Leiva, y sobre todo la vigencia del caso, Ricardo, que yo también coincido. Entonces, la autoridad tiene la última palabra para decir qué es lo que sucederá con este caso tan sensible como Alfredo Jiménez Mota, del cual se van a cumplir ya el próximo año 10 años. 10 años de desaparecido, y no ha tenido la autoridad el valor, por lo menos entonces, para decir si le van a dar carpetazo o no, o si no van a poder, Ricardo. Es lo que a mí me impresiona. Y la zozobra, es decir, la incertidumbre de los padres, ahí está, todavía. Sí, yo creo que hay que insistir en que no quede impune. La detención de Beltrán puede servir para arrojar luz sobre ese caso que hoy está entre sombras, pero yo insisto, no debe quedar impune, porque ayer fue Alfredo, hoy puede ser cualquiera de nosotros. Plenamente de acuerdo contigo. Muchas gracias, Ricardo Ravelo. ¿Dónde te pueden consultar? Estás ahora como director de Revista Variopinto. Sí, ahora dirijo la Revista Variopinto. Es un mensuario de información política y cultural. Se publica a nivel nacional y nos pueden localizar en la página www.revistavariopinto.com. Y pues la revista circula en lugares cerrados, seguramente también en locales abiertos. Muy bien, pero no circula aquí, ¿no? Es decir, está en el centro del país. ¿Desde dónde lo operas? ¿Desde el DF? Sí, circula también hacia allá. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bien. Bueno, te vamos a empezar a consumir entonces para hacer más referencia de tu trabajo y apoyarnos para diferentes análisis. Ricardo, te agradezco mucho. Buen día y un saludo a todos. Igualmente, Ricardo Ravelo Galó, él es periodista de Proceso, fue en su momento, hace un año, ya no está en Proceso, gran escritor de diferentes libros y sobre todo con mucha información. Lo que dice, en verdad, es muy pero muy importante para debatir. Voy a hacer un corte y vuelvo. Ya está aquí el titular nacional de Profepa, Guillermo Haro, en cabina. Volvemos.